Dieguito, qué flaca que está la parrilla, viejo. No hay nada ahí. ¿Qué querés, Pablo? Y pero poné un poquito más de Pero carne. si acá hay carne, ¿qué pasa? Poné. ¿Sabés quién viene? ¿Quién viene? Viene Gaby Jiménez. No, viene Gaby. Es chiquitita, pero vos sabés que come. Sí, y mucho. Bueno, vamos a meter, Dale, por doblá, supuesto. doblá la porción. Vamos a meter, aparte, Gaby es nuestra invitada de lujo. Sí, claro. Dale, vamos con todo. Gaby, ¿qué estás comiendo? Ropa vieja. Tercera temporada, Diego. No, y esta se viene mejor que todas. Veámosla. Dale. Desafiante, extrovertida. Me robaste la palabra, boludo. Bueno, pero estoy hablando de alguien muy, muy particular que nos acompañó durante mucho tiempo. Amiga, buena amiga, Buena sobre amiga, es muy auténtica. Me gusta porque es auténtica y no ha cambiado en todo el éxito que ha tenido en poco tiempo. Y puedo no ser o seguir siendo yo Sí. una de las más lindas de la televisión nacional. Es como que, viste, el corazón a vos te empieza a palpitar cada vez que hablamos de... Pues me encanta. Cada es vez una que amiga me hablamos encanta. de la señorita Gabriela Sí, Jiménez. sí. Gracias, Gaby. Hola, qué gusto. Es un ¿verdad? placer. Para mí, dos grandes personas, dos grandes compañeros, divertidísimos y de verdad que son etapas de la vida que yo digo gracias a Dios porque tengo gente muy bonita a mi alrededor y ustedes son de esos, así que gracias por Bien, formar parte de bien. esto. Eso, la verdad que Demasiado lindos. es muy lindo porque esta mesa Sí. Armemos Quilombo, que particularmente siempre nos sentamos a hablar de distintos temas, mucho de la gastronomía argentina, Sí. mucho de costumbres, de pasado, de presente y de futuro, con distintas personalidades y distintos estilos de vida. Sí. Hoy nos lleva, ¿no?, a sentarnos con Gabriela, Gaby cariñosamente, pero que la conocemos de hace mucho tiempo, que trabajamos juntos, que la Sí. hemos visto crecer Sí. y que también... La hemos visto también cambiar. Por Y eso. cambiar para mejor. No, el programa es eso, un poco. El programa es ese salto que das en determinado tiempo de tu vida que vos decís, qué bueno que lo di. ¿Y qué hace la diferencia? Pero que no solamente, porque hay gente que da saltos, pero que se olvida de dónde estuvo. Sí, ¿Y viste tenés qué razón. fue lo primero que dijo Gaby? Fueron dos ex compañeros y me divertí mucho. Sí. Bueno, si querés, arrancamos un poco con eso, cómo nos conocimos nosotros, porque Uy. nosotros veníamos del palo del fútbol Sí. y un día nos Y, dicen... y Gaby, periodista Claro. deportiva. O sea, Claro. sabíamos quién era, nosotros éramos futbolistas, también ella sabía quién éramos nosotros, pero Sí. hubo un momento que nos encontramos. Claro, Bueno. yo recuerdo, perfectamente a Diego País, recuerdo la entrevista que le hice. En la sabana, ¿te En la acordás? sabana. Ajá. Ahí lo conocimos. De hecho, lo puse a hacer una chilena. Obviamente sabía quién era, No pudo, ¿verdad? sí. Pero no lo había podido entrevistar en su etapa como jugador, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Ahí fue donde resurgió el país, donde Claro. todo el mundo, wow, regresó país con el pelo corto y todo. Podría servir para televisión. Todo el mundo hablaba de eso en una nota que se le había hecho y ahí es donde se da todo. Por ahí el- está, por ahí está hablando Sí, del país. no, pero fue una nota nada más, Gaby, fue una nota que no tenía nada que ver con conexión. Sí, Es no, fue la previa, era la previa. Ah, bien. Estábamos haciendo Habíamos unas hecho. previas, vos todavía no estabas, Pablo. No, yo todavía no estaba. No, por eso te estoy preguntando, porque para que la gente entienda cómo. Ajá, así fue como yo tuve como el primer contacto con País Diego. y fue extraordinario desde el primer momento, súper bromista y demás. Ahí empieza como una conexión muy bonita con las personas, ¿verdad? Yo creo que todas las personas tienen como una luz o algo que uno dice, qué bonito, siento lindo, ¿verdad? Y con Gabas también, pero Sí. Gabas también lo había entrevistado. Recuerdo su despedida perfectamente. El día de la conferencia Ajá. de esa despedida, yo estaba ahí, yo fui la que la transmitió desde ahí en vivo. Entonces, porque mi fuente era Liga Deportiva La Claro, Juventus, claro, y me era acuerdo muy bien. como 4 años fue mi fuente. Vos trabajabas para, digamos, Sí, en Repretel. era la como enviada, fuente claro. de las transmisiones de los partidos, finales, semifinales, todo. Entonces, recuerdo perfectamente ese día que Gabas hizo su conferencia. ¿Cómo llegás a Repretel vos? O sea, ¿cómo es tu carrera periodística? ¿Cómo llegué? ¿Cómo Bueno, arrancás? yo- Antes que todo, vamos a hacer un brindis. Sí, Este un es brindis. Gracias. el brindis de Gracias, salud. gracias por venir. Gracias Fue a una de las ustedes. invitadas que más nos costó, Sí. obviamente a raíz de su
de su agenda ajetreada en este momento. Buenísimo. Pero Gaby me dijo, la semana que viene puedo, Diego, y cumplió y hoy está acá. ¿Sabes qué estás tomando, Gaby? Estás tomando un Norton Cuéntame, pues está espectacular. de La Isleña, distribuidora La Isleña que nos ha acompañado de la primera temporada, ya esta es la tercera, y en la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Van a venir más. Sí, ojalá. y distribuidora La Isleña siempre nos acompaña con este Malbec, este Norton Malbec que viene especial para arrancar estas empanadas. Gaby, ¿ya puedes arrancar con alguna Sí. empanadita, Sí, como yo quieras? Sí, Sí. sí, sí, sí. De- Ahí está. de- Esta es de cualquiera. carne, esta es de Creo que me gusta verdura, la tenés carne. caprés. Vos tranquila. Creo que esa es de carne. Aprovechá. No, pero sí, sí. Creo sí. que esa es de carne. Las empanadas, Ok. obviamente, digo Vamos a que ver. siempre. De Argenta, las empanadas son de Argenta. Las empanadas, sí. Empanadas tradicionales argentinas espectaculares. Te vamos a dejar la información para que llames. Reunión, partido, divorcio, casamiento, rico. bautismo. Empanadas de Argenta. Diego, bueno, recordamos mientras Gaby aproveche y come esa rica empanada que le trajiste hoy. Bueno, recordamos que nosotros llegamos ya a Repretel. Sí, Gaby ya estaba. sí. Ujú. En un Gaby momento, estaba afianzada. en un Estabas mo- afianzada en ese momento en en Repetel. un momento como periodista deportiva. Sí. Y después de la salida de Ana Lucía Vega, que es la que arranca Conexión Fútbol, Ajá, la que aparece es Gaby. Sí. correcto. Sí. Obviamente traíamos a Conexión, al panel de Conexión, más o menos para irnos sobre la historia un poco y sobre el pasado, a una periodista que sabía mucho de fútbol. Competir con Gaby, No, fuerte, pero Qué habías lindo, iniciado con la pregunta de cómo había claro, ahora que me iniciado, cuente valga la ella. redundancia, cómo inició en el periodismo y el Repretel. Correcto. Después viene A lo ver, otro. Sí, yo había hecho práctica en Teletica Deportes. Mirá. Después, yo entré a Repretel en la parte de producción. De O sea, yo producción. estaba encargada de los festejos de fin de año, que eran los toros Bien. y Festival de la Luz. Detrás de cámara. Detrás de cámara, haciendo notas como reportera y ayudando en la parte de producción de todas las transmisiones. Yo estuve, ahí fue cuando yo entré en el 2011 a Repretel, que Repretel estuve 9 años. De verdad que ha sido una etapa preciosa, el mejor aprendizaje que yo pude haber tenido, la mejor escuela definitivamente en muchos aspectos. Y ahí ya entré a deportes, Claro. porque no había una mujer en deportes. Al día de hoy no existe una mujer que haya durado tanto Sí. en Deportes Repretel. Sí, Yo estuve sí. 9 años porque hubo mujeres que estuvieron, pero como por Flashes. lapsos Flashes. Sí, cortos. ajá, cortos. Y a mí siempre me apasionó el deporte. Sabía que esa era como la línea que me gustaba. Cuando yo estaba en producción, Oscar Sánchez, que hoy día se encarga de CONCACAF, ¿verdad? Claro, sí, que Oscar, también sí, yo sí, hago sí, sí. algunas coberturas a veces para CONCACAF. Él me dijo a mí, Gaby, nosotros ocupamos una mujer en deportes. Él sabía que a mí me apasionaba eso y me dijo, vamos a ponerle a hacer unas pruebas. Ahí yo hice un casting. Pero la parte de producción Y- era detrás de escena, era lo tuyo, Ajá. o querías también estar dentro de la escena. Siempre me dio miedo la televisión. dio miedo. Siempre quise No, como escribir. no parece. Después Oh. agarré una confianza Claro. como la de país. Claro, hoy no parece. No, porque Hija de Capi. sí, eso pasa mucho. Porque no, yo de hecho empecé en el periódico Al Día, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. yo lo compraba todos Era los lunes. 100% deportivo. Sí, Y sí. bueno, era la mayoría fútbol y a mí siempre me ha encantado. Ahí es donde yo me empiezo como a enamorar de Ahí esto. Yo escribías. empecé a escribir. Sí. Entonces yo hacía coberturas los fines de semana porque yo estudiaba entre semana. Claro. Entonces los fines de semana yo iba a hacer coberturas especiales para crónicas y demás. Ahí fue donde yo empecé, pero desde muy niña mi familia paterna, porque la materna cero fútbol, Cero fútbol. Ok. era 100% identificada Claro. con el fútbol. Entonces yo recuerdo, yo siempre he sido pequeña, pero chiquitita, llegaban a hablar de fútbol, todos se ¿Tu reunían. papá te inculcó? Sí, mucho. Sí. Entonces ¿O tenías algún otro familiar que...? todos mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos se reunían los domingos donde mi abuelita, la casa de mi abuelita estaba pegando así, lo que día era nada. Yo salía y entraba a la casa de mi abuela, todos se reunían. Y a mí me da tantas ganas de meter la cuchara, Sí, ¿verdad? sí. En hablar, que yo agarraba el periódico, me lo leía todo, veía todas las secciones De deportivas. chiquita, esto de desde chiquita, de chiquitita. nena, digamos. Sí, sí, de escuela, chiquita de escuela. Qué cosa más Yo linda. todo lo quería saber. Entonces cuando decían, bueno, pero ese jugador amarilla, uy, pero ese ya le había sacado amarilla en tal cosa. Uy, qué Entonces bueno. empiezo a captar la Como atención no de te gente gusta hablar, grande. como no te gusta hablar. ¿Eh? Empiezo a captar la atención de gente grande con cosas que yo ya había leído. Sí, Claro. yo leí tal cosa, yo vi esto, lo otro. Me empieza a gustar eso. Tanto así que en la misma escuela, casi siempre los hombres son los que tienen debates. Sí, después de por Te metías de vos ahí. selección. Y yo empezaba a hablar y me empezaban ya a O sea, respetar poco a poco. Me te escuchaban escuchaban. los chicos. Y yo decía, me encanta Entonces, esto. Así fue como nací. Gaby, sos un poco de la contraria. Ponele, yo de chico, a los 8 o 9 años, a mí me gustaba mucho lo que era la parte de psicología. Decía, Ok. yo Ujú. quisiera ser psicólogo. ¿En Pero serio? sí, ¿En sí, serio? sí, sí, sí. Estabas loquito. Sí, seguramente.
Por eso me gustaba mucho leer, ¿viste? Yo soy un enfermo de la lectura. También inculcás mucho a los chicos, Claro, tus chicos entonces de leer yo tanto, leo ¿no? mucho. Capaz que a vos te pasó algo, no sé si a los 8 o 9 años que vos decís, ¿viste? Sí, me golpeé la cabeza. Tengo como 7 puntos. Constantemente. Sí, constantemente me Pero golpeaba que la vos cabeza. decís, a mí me gustaría hacer esto, o sea, si estudiar, no sé, médico, arquitecto, contador, sí. pero particularmente lo de Gaby es totalmente distinto. Ya desde pequeña ella iba formando. O sabía lo que quería. Claro. Mis compañeras al día de hoy se ríen, o bueno, lo han hablado entre ellas, como, es que Gaby siempre soñó con Claro. ser periodista. Y en algún momento posiblemente yo se lo comenté a alguien, Perdón. pero yo tenía miedo, porque saben, yo soy de un pueblo, de San Ramón, San Ramón. y de un lugar que no es el centro de San Ramón. Entonces también era un poco difícil estudiar. Cuando yo entré a la universidad, yo tomaba 4 buses para llegar a la U. 4 buses. Y yo trabajaba en una esquinita ahí en San Ramón, en una empresa que tenía un tío, vendiendo discos y llenando, por ejemplo, haciendo todo lo de las tintas de las impresoras, haciendo los cambios y demás. Sí. Bueno, todo eso yo lo hacía, entonces yo me dedicaba a eso. Entonces hay gente que a veces me dice, yo me acuerdo de la ventanita aquella donde usted trabajaba, porque yo La ahí... gente de San Ramón te conoce toda. Ah, Digamos, bueno, no sé. la mayoría. Sí, es Bueno, muy bonito ir a No San sé si Ramón. de esa época, pero hoy ya sí saben. Ajá, Vos volvés a San Ramón y sabes. entonces quién hay sos. mucha gente que a veces yo me la tapa. Yo me acuerdo que yo le compraba a usted tintas para mi impresora o discos, y en ese momento salieron las llaves mayas y demás. Claro. Entonces yo en las mañanas trabajaba en San Ramón y ya viajaba para irme para la universidad. Que era acá en San José. En San José, porque yo hice un préstamo para pagarme Claro. los estudios, porque sí era un poco difícil que alguien de esa zona, yo sé que hasta mis papás dudaban un montón de eso, cuando yo les dije que quería estudiar periodismo, es así como, O sea, abre los ojos de par en par. ¿verdad? O sea, Y porque es ¿por un qué no se queda sacrificio trabajando enorme, aquí ¿no? en algo? A Claro. ver si estudia otra cosa, o primero vamos a ver pero qué. que se quede acá, que se quede en casa, Sí, ¿no? Como- y al final, bueno, y gracias a Dios todo se Sí. fue dando, y Claro. algunos sueños cumpliendo, y tenía muchos sueños, todavía tengo muchos sueños que cumplir, Que vamos a hablar más adelante. pero sí Y no- fue y- como esa etapa como Y de- no solamente la conoce la gente de San Ramón, sino también la gente de Grecia y alrededores, porque en Grecia tenemos a Importaciones Vega, que es otro de los Ah, patrocinadores, bueno, mirá que cómo nos viene acompaña. Tengo Sí. familia en Grecia, A claro. ver, en Grecia, a Importaciones Vega, toda esa gente que es parte de Importaciones Vega, que Sí. son expertos, que son distribuidores, importadores de artículos para ferretería, que también es parte de Armemos Quilombo. Por Que supuesto. pronto tenemos que ir, Diego, ¿sí? Sí, vamos a ir a Importaciones A Vega. Importaciones Vamos a ir a Vega. Grecia, vamos a conocer a la gente ahí. Sí, vamos a ir a dar una vuelta ahí Y una gran Lindo. visita. para poder compartir con ellos. Dale. Bueno, Gaby, llegás a Repretel, ¿no? Ajá. Te incrustás en el medio periodístico, sos la primer mujer, digamos, después de tanto tiempo, porque a ver, ayúdame a hacer un poquito memoria. Adriana Durán. Adriana Durán es una. Adriana Quesada, Adriana Durán, que son como Sí. las que iniciaron Adriana Durán, pues obviamente yo las admiro mucho, a las Sí, dos sí, sí, Adrianas, Son referentes, ¿no? que son las que empiezan con esto, y ya tal vez una Adriana Durán con más trabajo en cancha, ¿verdad? Sí. Cuando uno ve que las mujeres pueden hacer eso, uno también se pica, como lo hablamos popularmente, en decir, yo también quiero, Claro. puedo intentarlo. Yo tuve que esperar casi 4 años para que un jefe me diera la oportunidad de ir a hacer cancha. Y quiero. Porque hoy día tal vez es un poco más sencillo que uno diga, sí, vaya, haga esto, haga lo otro. Sí, pero hoy Yo porque tuve tenés que otra ganarme imagen. como, Sí. ajá, Sí, sí, como sí. ganarme todo ese... Bueno, estaba sectorizado. camino, Estaba ¿verdad? sectorizado. Era muy eran machista, hombres, era muy machista el hombres, sector. grandes compañeros, que aprendí mucho de ellos también, que ya habían ido a mundiales, que Claro. ya estaban un poco más grandes que yo. Yo llegué con 22 años, no era tan chiquilla, Sí. pero, 22 es una pero chiquilla ya todavía. ellos tenían como Ahí. mucho camino y eran hombres. Y Claro. yo lo notaba en las reuniones cuando asignaban temas. Hágase una notita ahí Sí, de sí, cositas. Sí, internacionales. sí, sí, Haga sí. esto, porque, bueno, ya cada uno tenía su fuente, Sí. entonces también hay que respetar, ¿verdad? Como que Pero minimizaban un usted poco estaba el esperando trabajo, cuando sí. le daban como una piedra para usted agarrarle y decir, voy a ir a buscarlo. Entonces, esperar esas oportunidades para demostrarse a sí mismo que quiere hacer algo. Entonces, yo creo que al final ir siempre abajo fue bueno para exigirme más. Claro. Entonces, yo en algún momento lo vi Para comer como zacate. muy feo, ¿verdad? O lo sufrí mucho, lloré mucho, pasé muchas cosas complicadas, pero al día de hoy digo, qué dicha que yo Claro, pasé que eso, pasé qué por dicha que sí. comí toda esa... Bueno, Sí, ¿verdad? sí. Porque si no, no habría mejorado en otras cosas que hoy digo, mira, es que yo aprendí No, esto de esto. y dejás de ser agradecida con el pasado, ¿no? Porque Sí, yo soy de la idea de que cuando tenés que motivarte para alcanzar otras cosas, Tenés que acordarte. tenés que volver a un lugar. Sí. ajá. Tenés un lugar donde vos pasaste por el desierto, te costó. Las tuviste- difíciles, claro, las las difíciles, ¿viste? Que esas son las que te No hacen todo crecer. el mundo lo tiene así, hay gente que lo tiene más fácil. Bueno, Bueno, bueno. Bien, también, no importa, cada dicha quien por él, sí, sí, sí. súper bien. Eh,
Pero, y ya después de usted pasar eso, y ya usted dice, ok, ya estoy aquí, a un mismo nivel. Entonces yo. ahí vamos, Sí. y ahí ya empieza todo, tal vez a manejarse de una forma más sencilla alrededor de muchas otras cosas. Entonces ahí empieza uno a disfrutarlo tal vez un poco más. Y más natural. O sea, Totalmente. pasás a ser la mujer periodista deportiva de Repretel, uno de los grandes canales de televisión nacional de nuestro país. Pero en ese recorrido, y ahí vamos un poco más a estos tiempos, lo decía Pablo recién en la introducción, Ana Lucía Vega comienza con ese boom que fue Conexión. Claro, cuando Lo ya primer- llegamos a Conexión. Sí, Ajá. cuando llegamos a Conexión, que vos ya estabas muy afianzada en la parte deportiva del canal, Ana Lucía Vega comienza con esta parte de Conexión. Ujú. Pablo se suma a los 3 meses, porque nosotros Sí, empezamos en sí, marzo, y vos, marzo, mayo, junio, mayo. no, en el Mundial, Sí. en la previa del Mundial. Claro, mayo. Ujú. Y mediados. Gaby, si vos te acordás, no sé si Gaby viene de invitada Correcto. a Puede ser. un programa, ¿te acordás? Pues me acuerdo. Sí, porque para el Mundial nosotros No, para el teníamos- Mundial trabajábamos de lunes a viernes, para el Mundial trabajamos de lunes a lunes. Yo siempre O sea, trabajé de nos lunes a lunes, bueno, pero vos bueno. también, y como 9 horas. Nos engañaron, pero bueno, ahí es otra cosa. había una sección más específica Sí. del Mundial y esa la presentaba yo. Entonces yo llegaba, bueno, llegué como invitada así y después teníamos esa seccioncita para el Mundial y ya ustedes se encargaban de todo lo demás. Bueno, Pero es cierto, yo llegué como a eso. Acá, pues yo tengo una debilidad, Gaby lo sabe, vos sabés, Pablo lo sabe, mi mujer lo sabe, Ángela, que tengo una debilidad por Gaby, por la amistad que tenemos. Ana Lucía Vega, y en ese inicio, Conexión fue un furor en los primeros 6 meses. Pero Ana Luz se va en los primeros Sí, 6 sí, meses. Y claro, y viene Gaby. Y después vinieron otras, ¿no? Sí, sí, Ya sí. hoy no puedo hablar de las Porque no compañeras estás, digamos. actuales, pero No de sería las lo que correcto. de las que no sería correcto, pero de las que yo tuve en esos 2 años, Gaby era Ujú. la Claro. mujer de Conexión. Y lo que pasa es que Cositas. era muy difícil en ese momento llenar el espacio que había dejado Ana Lucía Claro. por lo mediática que ella era, Claro. lo mediática que ella es, Claro. y traíamos a Gaby que por ahí era mucho más cámara Conexión Fútbol, ya era poner la prueba. Era como de más bajo, era de bajo perfil. Si vos comparabas, era un poquito Sí, de bajo porque yo perfil. estaba Pero más entonces era encargada como de presentador, Claro. ir a los estadios, transmitir y listo. Tal vez no habían conocido los televidentes esa Gaby, ¿verdad? La Claro. real, tal vez. Bueno, Que esa es. Ajá. Y de hecho, Sí. cuando a mí me ofrecen, yo dije, no, yo no quiero ir a Conexión. ¿En serio? porque Eso fue- Ana eso Luz fue- se acaba de ir. eso fue lo digamos, primero, yo me no llevo quiero, bien con dijiste. Sí, yo dije, no. Entonces me dijeron, bueno, usted sabrá si dice que sí o que no. Y yo decía, es que yo entro a las 8 de la mañana, ahora voy a salir a las Claro, 9. claro, Y, claro. ¿verdad? Era lo que Sí. yo pensaba. Me gustaba el formato y todo. Sí, sí, pero Y la verdad cuando que. entré me enamoré, Claro. me enamoré de ustedes, me Sí. enamoré de la gente, el cariño. O sea, nosotros, yo recuerdo que nosotros llegábamos a los estadios, la gente hacía fila para tomarse fotos con nosotros, ¿Te acordás? a donde sea que fuéramos. Eso fue. Era increíble. Y el cariño de la gente, saber que se acercan, que lo abrazan a Yo me uno, emociono, tal vez va por uno caminando y le agarran a un Claro, claro, chiquito. Los chiquitos, La Gaby, los. sección esta de que enviaban el saludos. selfie, el Wow, selfie. eso era lindísimo cuando uno escuchaba el nombre de uno. Entonces, ahí empieza un cariño diferente porque al inicio yo tal vez tenía, a ver, han ido cambiando un poco el público que lo sigue a uno, ¿verdad? Sí, Claro. sí, sí. Entonces, era muy masculino futbolista. Sí. O sea, los que les gusta Sí, el sí, sí, fútbol, sí, sí. ¿verdad? El deporte. El deporte. Los que les gusta el deporte, la mayoría son hombres. Sí, por supuesto. Cuando yo entro a Más el Conexión, fútbol. muchas señoras Y familia. y familia, familia. niños empiezan ya, ¿verdad? Sí. Entonces es ahí donde uno se da cuenta de, wow, sí, qué público más bonito, más real, más Claro. auténtico, Sí, ¿verdad? totalmente. Entonces empieza uno como a disfrutarlo y la verdad es que yo lo veía como, al principio me Claro. costó aceptarlo, pero después yo decía, eso es mi hora de escape, de ¿Viste? relajarme, Claro, ser de yo, risa, jugar. de Sí, risa. yo me tiraba al suelo, Sí, jugaba, sí, o sea, sí, con me acuerdo. ustedes, Sí, era sí. lindísimo. Entonces yo Fueron me apuntaba a eso Un par de porque años increíbles. Sí, fue muy, muy bonito, la verdad que es espectacular. es parte de tu vida. Bueno, Sí. hagamos una cosa. Vamos a ir a un corte Ujú. pequeñito. ¿Ya ¿eh? vamos al corte? Y Bueno, lo que- ahora venimos, ahora Sí, venimos. ahora venimos. Un pequeñito corte para que Gaby nos cuente esa transición que tuvo, la salida de Repretel y la llegada a TMás y consecuente a Teletica. Y el cambio de Gaby a la forma de comunicar. Listo. Dale. Ya venimos. Momentos inolvidables, almuerzos perfectos, buenos invitados, excelentes anécdotas. De primera la carne, pero también la compañía de un buen vino, Santa Julia, distribuidora La Isleña, que nos ha hecho de este lugar un lugar espectacular para poder disfrutar y pasarla bien. Así que si ya saben, si se juntan con amigos y quieren pasarla bien y quieren compartir un pedacito de carne, un fiambre, lo que sea, Santa Julia, distribuidora de La Isleña, es su mejor compañía.
Dieguito, por favor, ingresá con esa carne del Castillo. Pablito, ya estoy llegando con esta carne de Carnes Castillo, ahí de la escuela. Gaby, vamos a con un bife de chorizo. Tengo duda. ¿Usted la hizo 100%? Sí, a las- Mirá, no quiero mentirle a la gente que nos sigue a través de demás en este programa Voy a ya probar ya. hace 3 A ver. temporadas, Probá. Pablo. Sí. ¿Puedo decir hoy la verdad? Hoy, Sí. solo por hoy, tenemos al señor Warner Rojas, Sí. que viene de invitado, tocó la puerta, tocó Él, timbre. él es un invitado No. tras bambalinas. Porque es de la casa, conoce a la gente de la producción, Sí. ya ha estado acá, tiene algunos intereses creados también con esta gente de Sí. Red House. Y hoy vino, nos acompaña, y mientras estábamos hablando con Gaby, él fue el que nos... Él sabe, digamos, él llega los jueves, ¿viste? Toca el timbre, dice, ¿cómo dicen acá en Costa Rica? Upe. Upe. Y dice, Ok. Warner, pasá, no es necesario, Warner. Entonces pasa y se sienta. Listo. Es Entonces, muy hoy tenés el privilegio, Gaby, de que te cocina esta carne de Castillo Mm. el señor Warner Rojas. Vos sabés que me estaba diciendo Casi recién nada, casi Warner nada. de Gaby, ¿viste? Porque también se lo podemos ir adelantando a la gente. Tiene ganas de llevarnos Ujú. ¿sí? Ahí a ese lugar, al Everest. Al Everest. Sí, ¿Y usted, será que pueden? Sí. sí, vamos a ponerlo ahí a prueba. A ver si nos quiere. Bueno, imagínense qué locura. Bueno, porque No, esto para que también- Warner va para el Everest ahorita, en sí, el mes sí, de marzo. se está así que entrenando para el 12 de marzo, ya está yendo para a allá. punto de- Sí. Así de que es mucho éxito para Bueno, lo para tenemos ese- entrenando acá porque, Qué claro, aventura. lo metemos desde el frío, de acá de la sala, de donde Sí, grabamos, sí. a la parrilla. Entonces, Sí. y eso Y- para que haga del campo 1 al campo 2, baje al campo 3. No, y aparte, en el campo de acá de Red House, el campo 2, donde está la carne, donde hay un poquito más de grasa, él necesita tener grasa en el cuerpo Sí. por el frío que hace allá arriba. Pero bueno, Gaby, gracias, bueno, Warner. Muy probate la carne del Castillo allá de Leo y su Espectacular, familia ahí de Alajuela. riquísima. De Alajuela para el mundo, me quiero robar Sí. una frase de mi gran amigo Diego País. Sí. Y estas guarniciones, estos acompañamientos es de Food Studio, que también van de acorde con lo que estamos Por comiendo. supuesto. Un elotito, un tomate. Esta es la famosa batata, nosotros La decimos. batata. Batata. ¿Y cómo se dice acá? Ese camote. El camote. El camote, No así te se puedo dice estar la enseñando batata. todo, Diego, ¿eh? Mamá, Porque- cuando yo era chiquito, contame la de me tu mamá. hacía el camote al horno. Claro. Una cosa espectacular. Así Y después que, tenés grandes una acompañamientos. pizza, Una pizzeta. cocinada al horno y la ensaladita con lechuga, con tomate, con pepinillo. Esto es limón. todo de Food Studio. Todo esto. Acompañamientos para que ustedes quieran enlazado con los amigos. Acompañamientos de Food Studio. Dieguito, mientras Gaby come, Sí. a vos te ha tocado hacer, obviamente, transiciones en tu vida. Sí, muchas. Muchas. La- Buenas y malas. Gaby me viene y se ríe. Sí, buenas y malas. Andaba como el chavo, después sacaba carros, de todo. la de jugador a tele. Sí. Después también tuviste que trabajar en otras De cosas. todo. Uno sí, la pulsea como. Tuviste cerca de subirte a un avión y regresar al país. Sí, Un día recibís una llamada, te vuelven a colocar acá en Costa Rica. sí. Y después empezás a divagar. Y también como me pasó a mí, ¿no? De ser jugador de fútbol, televisión, hacer cosas de redes sociales, empresario, tener cosas propias, Comunicar. un poco eso. Y también tenemos a alguien acá que rompió el estereotipo, Sí. se va de un canal a otro, en un momento Pero- como con poca... como con poca proyección, me refiero a que era algo nuevo. No, y miedos. Ahí está. A ver, Esa es la estábamos palabra, Diego. en un momento en aquel 2019. 19. Gaby, a ver si puedo expresarlo y decirlo, Gaby toma la decisión de irse del canal de Repretel, donde había estado, como dice ella, 9 años de una enseñanza y de años de trabajo y de experiencia. Pero todo eso, Gaby, tiene también sus connotaciones a ver, la incertidumbre, Claro. el saber qué va a pasar, los miedos. Entonces uno decía, Gaby se va. Ah, no, pero como dicen todos, pero obviamente que si se va de acá es porque tiene 4 ofrecimientos, se va al 7, se va al 11, al 4, al 3, al 2. Y no, Gaby, vos contabas que no fue tan así, No, fue súper tan todo complicado. color de rosa, ¿no? Fue un poco complicado porque primero yo amaba lo que hacía en ese momento. O sea, estar en cancha, transmisión, o sea, mi trabajo lo amaba. Claro. Eran muchas horas de trabajo, pero la ama. Ese era el tema, que eran muchas horas de trabajo. Yo trabajaba 12, 13 horas diarias y llega un momento donde ya las prioridades de uno van cambiando. Porque al inicio, Te hago una pregunta, Sí. más allá de toda esa pasión, 12 horas, 13 horas de trabajo, ¿cómo vive uno en esa constante de yo llegaba, dormía a mi casa, a mi apartamento y me devolvía. Es Eso como el era ring, es básicamente. como el ring, que te tirabas a la cama y te levantabas. Bien para trabajar, Sí. básicamente. Igual ahí uno saca espacio, ¿verdad? Como todo, pero
no era lo que quería, porque quería disfrutar mi vida y quería disfrutar mi trabajo. Y ya llegó un punto donde ya solo estaba trabajando, me encantaba y todo, pero yo decía, ¿y ahora qué? Sí, no lo ¿Y disfrutabas ahora qué tampoco. más? ¿Qué más hay? Porque yo sentía que ya tenía un techo. Y yo decía, es que yo quiero como más cosas, Claro. quiero emprender, quiero hacer más cosas. Es ahí donde yo tomo la decisión y no tenía nada, ¿verdad? Entonces, Pero era verdad eso, tras Gaby. de todo, Hoy, a través. Era verdad que no tenías sí, nada. no tenía nada. Te fuiste del Llega canal una- sin tener nada. absolutamente. Yo lloré demasiado. O sea, Por miedo, por por los miedos, por miedos. cosas. O sea, no estoy hablando de un día. O sea, yo lloraba todos los días. Y llega un momento donde llega un amigo y me dice, Gá, pongamos un programa de temas. Bueno, a ver, yo salí y gracias a Dios, porque lo puedo decir, Sí. la semana siguiente tuve varias entrevistas de trabajo. Ah, Cuando se bueno. anunció, Ah, bueno, bueno. ajá, Pero el tema era después del anuncio. después del anuncio, porque antes pues nadie sabía y yo me quedé como 15 días haciendo el preaviso y ya después ya dije, no, un mes, en Repretel me dijeron, si quiere puede quedarse el mes mientras consiga algo. Yo es que yo soy muy sentimental y voy a llorar todos los Claro, días. sí. Y yo de verdad todos los días que llegaba al canal, esos 15 días, De sentía hecho, que era como a el día que despedirme. te fuiste a Conexión lloraste. El día ¿Quién que te fui hizo a la Conexión. canción? ¿Cómo era que se llamaba? Pedro Capmani. Pedrito. No, pero no era Pedro. era No, no. un artista extranjero. Fue Pedro que No, vino con no, la no. guitarra y le cantó yo dos tengo el canciones video aquí. que No. lloramos No, todos. no era Pedro. No, ¿No no, fue no. Pedro? No. Hoy estaba seguro que era Pedro. Estuvo Camilo en la época de Ah, Gaby, sí. Sí, pero Camilo no fue. puro bigotes. Yo por ahí lo tengo, ahorita se Sí. los busco. Y Acordate que me No, parece. Es no, Pedro. no es apuesto Pedro. mi vida, lo que sea. ¿Qué quiere apostar? Bueno, pues estamos contra la Dobet si querés, Sí, pero bueno, es esa verdad. es Es otra verdad. publicidad. Esta me encantó. ¡Ay! Me encantó, Esta es otra porque- publicidad. ¿Cómo la Para. metí? La metí, Gaby. Ya. ¿Viste cómo aprendo? Sí, ¿Viste? porque- Se me pone la piel de gallina. Eso ve que tener un buen que ver cómo ha ido creciendo. Estoy formando un demonio, ¿eh? Ojo. Sí, no, Ve, era así un como artista apuesta Gaby, internacional, pero La no gente que está detrás de cámara y que le gusta la apuesta deportiva, tengo internet. Buscalo. tiene que ir y registrarse. Sí, puedes buscar ahí doradobet.com. Doradobet.com, vas, te registrás y apostás cualquier deporte, ¿eh? Las ganancias de la plataforma más grande de Latinoamérica. Yo voy apuesto por Pedro Capmani. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora, al final del programa les voy Vamos a hacer poner una el historia. video Vamos a hacer que una historia en Instagram. Sí. Gaby, entonces, bueno, cambiaste. bueno, yo llego, hago la transición y demás. Yo no te Al creí. final yo lo que En buscaba... ese momento no te creí. De que Sí, no tenías nada. Pero bueno, posiblemente. hoy es real. No, está bien, está bien. Yo llegué y dije, bueno, ok, vamos a ver qué hacemos. Está la opción de TDMás, entonces ¿Esa fue la más fuerte? era un programa y tenía tiempo. Entonces yo lo que quería en ese momento era Tiempo. 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 Entonces yo dije, ok, está bien, hagamos el programa, es una vez a la semana, todo bien, me encanta. Sí. Me Pero, encanta ¿cuál la era el idea. problema? ¿Cómo arrancaste con ese programa? Era con el programa Contragolpe, Ah. al día de hoy lo tenemos, ya Bien. tiene 3 años. Qué bueno. Empecé con Hernán Medford, Mauricio El Chincho Montero, Sí. grandes amigos, de verdad que sí. Daniel Montoya, que también Sí. estaba ahí. Y hoy día, bueno, está Ramón Luis Méndez, que Ramón. lo metimos ahí de nota. Sí. La vamos a traer un día. Porque También. lo trajimos a Pedro Navarro. Yo Lo vamos a tuve traer. Se toma todo el vino. Sí. Ah, Opa. ¿quién se ha tomado todo el vino? Ese día vamos a traer agua. Eso día vamos a traer agua. Entonces, armás con contragolpe y ajá. arrancás. No, ahí está el tema. Y ahí es donde viene todo lo que pasa. Vamos a arrancar en diciembre, pero Sí. yo, ¿qué iba a ganar de plata en esos días? Y como yo renuncié, ¿verdad? Claro. Pues cuando uno renuncia, Claro. entonces yo empiezo a ver que tengo que pagar el apartamento, que el carro, que Sí. aquí, que allá. Y se viene la pandemia, La inició el pandemia. año siguiente. O sea, ya la pandemia estaba en eso. Sí. Entonces resulta que la persona con la que yo empiezo a hacer lo del proyecto, pues no me está pagando. Y habíamos acordado que él me iba a pagar mientras yo hacía los guiones. O sea, yo busqué a Hernán, a Chuncho, o sea, yo me encargué de muchas cosas. Mientras del tanto logo y ya todo. Entonces, comenzabas ya a empezamos percibir trabajar, ¿no? un Pues sueldo. no. Llega ese diciembre y yo, así lo debo decir, yo no tenía plata. O sea, yo no podía ni, o sea, no tenía nada de plata. Eran otras las épocas que habías vivido en otros lugares, digamos, o sea, Ajá. en otros momentos. Digamos, sí, y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, yo me acuerdo que esa Navidad fui a La del 20. la del La del 20. 19. La del 19. Yo fui a pasar la Navidad y eso a la casa de un tío en la playa. Era la playa, pero era la casa de un tío, pues, que uno le ayuda con la luz, el agua y ya, ¿verdad? Y yo recuerdo que ese día yo llamé a ese muchacho y muy enojada, casi llorando, diciéndole, vea, yo quiero que usted me diga si sí o no, porque si no yo voy a buscar otro camino. No, tranquila, ese día me depositó algo y con eso yo pagué el apartamento, porque yo me iba a ir para San Claro, Ramón. sí volvías a... Y yo dije, no, ya,
¿Te ibas Empezamos- a volver ya Sí. a San Ramón, a la casa Ajá. de los viejos? Sí. Sí, yo no quería como dar ese No, paso porque por sentía supuesto. muchas cosas que tal vez son presiones de uno mismo, como uno se propone, ¿verdad? Y yo dije, bueno, es que volverme, qué tirada. Y al final vamos a sacar el programa y el set no estaba listo y habían cosas que no estaban o sea, hubo demasiadas Sí. cosas, demasiadas cosas. ¿Vos Y estabas al detrás del final- programa? ¿Estabas en la parte de Sí, porque producción yo también? soy la productora, la que hace, yo hago todo lo hago, busco los videos, yo hago todo. Y entonces yo dije, bueno, vamos a salir esta semana, no se sale, la semana siguiente, la segunda semana de enero, salimos con el programa. Del 20 ya. Es más, no fue la tercera semana. de Del enero, 20, del 20. 2020. Plena Ahí- pandemia. Ajá, ahí empezamos, todo se va acomodando y en febrero dicen chao todos a la Chao. casa y yo decía, Otra Ay, vez. ¿qué voy a hacer, verdad? Bueno, ahí logré un acuerdo con los patrocinadores del programa de ese momento y entonces bajamos como Los costos. y yo desde la casa hacía una entrevista y listo. Entonces ahí me mantuve con eso y ya después de que pasó eso, ya todo empezó a brillar, todo fue diferente. Yo obviamente me desligo de esta persona, me quedo yo sola con el programa, Lo empiezo, empezás a manejar todo vos. empiezo a hacerlo todo yo. Y ahí poco a poco se fueron acercando patrocinadores, gracias a Dios, porque muchos ven las redes sociales, a muchos no les gusta, a otros sí, pues es trabajo, ¿verdad? Claro. Y a mí yo puedo decir que el mejor impulso que pude haber tenido en esa época fueron las redes sociales. Claro. Y creo Porque que con eso yo empecé a ayudarme A a monetizar. pagar mis cosas, monetizar. ya después me cambié de apartamento a otro lugar, todo bien, a donde estoy hoy actualmente. Y ahí fui como poco a poco. ahí dándole empieza a cambiar sentido. la forma Ahí de comunicar, ¿o no? empieza También. ajá, también. Porque recuerdo que en Repretel había una restricción, hay que decirlo, había una restricción sí. con los empleados de Sí. planta del canal con el tema de las redes sociales. Sí, 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 sí. Eh, Era muy estricto. Era muy limitado, estricto, Y no había libertad de Claro. eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno se da cuenta que este ingreso viene por aquí, esto por allá, me empiezo a ayudar. Entonces, Todo ha ido cambiando. todo fue cambiando porque sí, que te también. lo diga Gaba. Yo no que soy te lo- experta y que- la familia también. Que te lo diga Gaba. Sí, no, que la familia es. Pero sí, o sea, si usted se pone a ver en mi apartamento antes, yo, digamos, lo que tenía en la sala era una silla de playa para sentarme. O sea, yo nunca tuve las comodidades y todo, pese a que trabajé tanto Sí, tiempo sí, para esas cosas. Claro. Siempre la prioridad tal vez era, mejor ayudo a mis papás con esto y esto. Esto son cosas secundarias. Y yo también debo decir que gracias a este tipo de cosas, Claro. ya hoy día uno tiene más cositas, poco a poco se ha ido acomodando con todo. Ha comenzado a vestir la casa. Sí, 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 a veces yo llego y me siento, y mira, tengo que ir esto, y porque sabía que si no era imposible obtenerlo, Pero qué ¿verdad? simples son las cosas. ¿Con qué Entonces, cosas uno se pone contento? Sí, también? entonces, sí, 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 porque sí, te sí. cuestan, Diego. Porque No sé todo cómo te cuesta. Sí, no, pero Ahí es lo donde que pasa es que la gente a veces ve a Gaby, a Pablo, bueno, pero eso siempre hay un detrás de a cámara. este, al otro, y cree que porque estás en televisión y salís todos los días, No. porque nosotros tenemos, gracias a Dios, la dicha de salir todos los días, tanto Sí. vos, Gaby, y este servidor, diría alguno, y por ahí piensa que vos tenés la vida arreglada. No, Pero Y, ajá, sí, y mucha que te gente- sentás en el mejor sillón y que tenés la mejor cocina, la mejor Sí. heladera, el mejor baño, No, todo 7 cuesta. habitaciones, 4. Y no, a veces uno. Ajá, o que todo se lo regalan. O que todo Es se lo mentira, regalan, sí. O sea, todo es trabajar. Bueno, a usted, ¿no? Son. El 70% Es todo se lo trabajadito, regalan. no, no, todo- es trabajo. se trabaja, pero. Sí, sí, sí. Pero no, cuesta mucho. Bueno, al final si usted se pone a ver, hoy día yo trabajo en temas, trabajo en 7 Sí. estrellas. Sí, sí. Trabajo Empezaba a tener aparte. varios trabajos. Sí, Ajá, sí, sí. Entonces al final uno, no sé cómo se divide, ¿verdad? Claro. Y empieza Bueno, a trabajar tal vos vez más, sabés que- pero también sí. con tiempo. Porque si usted me pregunta, yo tengo los fines de semana prácticamente libres. Trabajo los que quiero cuando entonces me dice, hay un partido, ¿puedes Claro. ir? Sí, no, o sí. Ahí es donde está la parte que uno debe, y por ahí les pasa mucho, que se terminan focalizando y enfocando en Ujú. proyectos o en cosas puntuales que son Sí. las que te terminan generando. Y creo que Gaby lo entendió así. Ya dejó una vida social que por ahí, desde más joven, capaz que puede que la haya tenido, pero ahora entendió de que si ella trabaja y se puede dar los gustos de un viernes descansar, De un fin de semana de un fin de irse semana afuera. descansar, de disfrutar y mucho más, de haberse ido al mundial, de Sí, haber eso disfrutado en fue Qatar. un Eso gran me gustaría trabajo. preguntarle Muchas otras cómo cosas fue la más. experiencia del Yes. mundial. Bueno, Contanos cómo fue un poco Sí. la experiencia de ir al mundial. Porque eso, Diego, pero antes de eso, porque obviamente ese lo quiero terminar con un dulce que tenemos ¡Uy, ahí qué para ver que Gaby rico! es dulcera. serio? Sí. Sí, para que nos cuente toda la experiencia del mundial y en qué está hoy. Dale. Pero Gaby, si volvemos el tiempo atrás, ¿no? Estás ahí, digamos, sola en tu cuarto, sola en una habitación o Ujú. en el... ¿Qué le dirías a la Gaby hace 20 años atrás? O
sea, cuando te encontrás con esa niña que leía los periódicos y metía la cuchara para dar una opinión, Sí. o que decía, yo creo que tendrían que haber expulsado a ese jugador. Si hoy la tendrías enfrente, ¿qué le dirías? ¿O qué se te vendría a la cabeza? La verdad, qué buena pregunta. Que siga Porque sus sueños. yo creo que, Como ajá, seguiste vos. que no le tenga miedo a nada, que las cosas van a llegar y en el tiempo correcto. Yo creo que nada uno debe forzarlo, eso lo he aprendido con el paso del tiempo. He aprendido a aceptar las Pero cosas sí, que sí, llegan sí, y sí. que sea igual de soñadora. Porque si yo no lo hubiese soñado o solamente porque tal vez alguien muy cercano me dijo que no lo podía lograr o que para qué me iba a complicar la vida, y no me arrepiento de nada, de verdad que yo creo que le diría, siga adelante, o sea, Claro. eso que tiene, o sea, me encantaría como tener una cámara Claro. y ponerme ahí en la sala de la casa de mis abuelos o así, hablando de esas conversaciones siendo una niña, porque la verdad que me sentiría como súper orgullosa de algunas cosas que sí he logrado y que sí pude conseguirlo. Esa cosa sí a ver, me empiezo a emocionar. Sí, Yo estoy un vos- viejo vos sos choto, bastante con llorón. Olivia y Sí. todas estas cosas que vos sabés, yo me también. emociono como un viejo choto. Pero vos decís no forzar las cosas, porque siempre se dice que no hay que forzarlas, los tiempos de Dios, los tiempos de cada uno, los tiempos de lo que vos quieras creer. Pero yo Sí. creo que cuando uno come, sacate, o come, como dijiste vos, y va, y tiene un fracaso, y tiene otro, ahí va forzando las cosas. También, hasta En cierto el, punto. en el De hecho, fracaso, el en el Mundial del fracaso, en el fracaso, 2022, vas forzando yo las lo pensé cosas así para. también. Déjame ese Mundial 2022 para después del corte. Nos vamos, ya volvemos con lo más dulce y una historia, digamos que de éxito, al día de hoy con Gabriela Jiménez. Con Ya la volvemos, diosa de ya Gaby. volvemos, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. No se vayan. Empanada, alfajor. Bueno, me voy a comer los dos. Productos argentinos si los hay, una muy buena empanada y un alfajor para después del buen asado. Estos productos los podés conseguir en Argenta, señores. Típicos productos argentinos. Argenta, tu empanada y tu alfajor. Me encanta cómo tras bambalinas se empieza a charlar cosas. Y bueno, estamos chumeteando. Y bueno, pasa no que- nos vemos muy a ver, seguido y chumeteamos como las viejas de. ¿Vos has visto? No, está bien, pero vos has visto peluquería. en alguna mesa familiar que digan hija de peluquería. Las viejas de peluquería. Fíjate. ¿Qué hacen las chicas cuando van a la peluquería? Y chumetean. Che, Diego, muy particular, la mesa larga, ¿no? En Argentina, Sí, me que encanta. nadie para de hablar. No. Hubo un corte, hablamos de Mención- esa Gaby que nos va a contar Que le gusta todo lo que ocurrió en Qatar 2022. Sí, o cómo fue la cómo experiencia. fue, qué hizo, qué no hizo, qué le faltó, qué la sorprendió. Y también esas preguntas que le hacías recién, que es sobre qué es lo que le falta alcanzar en la parte nacional, ¿no? Porque Sí. a veces internacionalmente como el jugador de fútbol que dice, no, es que me falta todavía llegar a Europa, llegar a la selección, llegar a un mundial. Bueno, a ella como periodista, ¿no? Como comunicadora, Y con sus sueños. ¿qué es lo que le sabe- gustaría? Claro. Arranquemos con Qatar 2022. Bueno, sí, la verdad es que, como les decía, a veces uno entiende que no hay que presionar las cosas o Forzar. forzarlas, ¿verdad? Porque cuando yo tuve oportunidad de ir al Mundial del 2014, Sí. no se dio la oportunidad. Allá con Repretel, en aquella época de Ajá. Repretel. En el 2018, pues no, sabía que esa posibilidad era Gaby, Nula. imposible, yo- nula. Gaby, Nula, pero ¿por qué? Estabas ahí, estabas en. Sí, en pero pleno- ya se sabía Diego, más o yo menos. los tengo que, disculpame que lo interrumpa. Ha sido ¿Qué pasó? es una desfachatez, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerle a la Te gente iba a de decir Dulce que si Miel. podía Por comer. supuesto. Porque No, no. Gaby me Gaby, hizo- metele con Claro. todo. Es una torta mojadita. Gaby cuando arranco estaba como así, ¿ves? Sí. La estaba presentando y estaba acá. ¿Qué momento No, me va a metele, decir? ¿Entendés? Entonces, metele. Yo a también ver, le voy a meter. ¿Vos Ya. sabés, Diego, qué es esto? Es un queque frío, Sí, ¿no? De dulce miel, de dulce miel. que tiene 3 locaciones, que ahí los Mm. chicos van a dejar la información, dónde lo pueden El encontrar. pancito está mojadito, Grefia, rico. San Ramón y a la escuela. Gracias a San Ramón y a la Juela, estos productos de dulce miel, que lo puede ocupar para cualquier cosa. Sí, para cualquier evento. El cafecito, a vos te gusta una que siempre sí, ¿no? ¿Cómo es? ¿La de qué? La de los divorcios. La de los A veces divorcios. festejan ¿Cómo la de los los divorcios. divorcios? Sí. A veces festeja, Gaby. Cuando uno se divorcia, firmo. Chao, mi amor, listo, perfecto, listo, me voy con los chicos. Voy a Me ver. tengo con un queque de dulce miel. Por supuesto. Aparte quiero hablar con Cata. Pero Cata, qué- ¿estás ahí en San Ramón? Tenemos una Claro, Gaby. exponente Sí. de San Ramón, así que va a ir un quequito de dulce miel para Qué Gaby. Ahora sí, Gaby, ¿qué te pareció?
¿Está rico? Espectacular, Espectacular. el pancito está Yo suavecito, sé- mojadito. Yo sé que vos te cuidás y todo, ahora te No. lo podés llevar. Pero los para chicos eso entreno, para poder comer de todo. Eso, los Entonces yo chicos. lo que hago es hacer ejercicio, pero puedo comer de todo. Yo como de todo. Bueno, nada de mar, eso sí, Sí. pero el resto, Los chicos de Raw House ahora te alistan para que te lo puedas llevar y para que lo puedas aprovechar la noche con un tecito, con un cafecito, con una copita, con lo que vos quieras. qué rico. Entonces ya ¿verdad? sabes ahí la gente de Dulce Sí. Miel que siempre nos acompaña acá en Un esta, saludo para Cata ahí de Dulce en Miel. esta sección que es la más dulce, ¿no? Sí, por la más dulce supuesto. porque cuenta mucho de los éxitos y lo que viene. Dale, Ok. Qatar. No, entonces ahí ya se da una oportunidad, ya en el 2022, bueno, ya Sí. yo estoy como A Qatar querías ir. independiente, Sí. trabajando así para temas y demás, pero yo también sabía que existía la posibilidad de que yo podía costearme todo. Es muy difícil, pero se puede hacer. Entonces, igual existía la posibilidad de ir con el canal, que se dio la posibilidad, al final no se da esta opción y ahí es como donde baja todo el ánimo y yo digo, no, ya no me toca. O sea, hay que, no me toca. Sí, te frustras y decís, no, no sigo más, no Ajá, continúo. Ajá, sí, ya no voy a forzar, Eso. por más que quiera hacerlo. Pero Dios me manda dos ángeles, dos personas del medio, Nati Rodríguez y Quique. Ellos viajaron al mundial anterior, ellos costeándose todo y con opciones económicas. Y yo dije, bueno, voy a ver cómo hacen ellos para viajar. Los llamo, les pregunto. Cuando me cuentan, yo digo, no puedo creer que uno pueda gastar esto, porque yo creo que yo lo puedo sacar con patrocinio. Claro. Es ahí donde empiezo a buscar y donde empiezan a aparecer algunas marcas que me ayudan a cumplir este sueño. Ok. Entonces así es como yo logro viajar Pero y hiciste una gira previa antes de ir a Qatar, ¿o No. no? ¿No? No, No, fuiste no, directo, no, yo fue fui directo. directo. ¿No estuviste en Dubái? Ah, bueno, sí. Ah, Ok, bueno, pero no, bueno. Uy, pero- ¿cómo estás, eh? Uy, Sí, ¿vos sí, qué sí. hacés, deporte o chimento? No, en redes boludo, sociales. pero ¿Ese estudio, deporte o chimento? estudio y veo No las soy redes Diego Bravo, sociales. ¿no? ¿No soy Diego Bravo? Pero perdón, Para mí Gaby. Diego Bravo, dejá convertido este. Pero perdón, Gaby, ¿vos te sacabas una foto y estabas en Purral? No, estabas en Dubái. Ah, te estaba ahí en la... Estuve como 3 días en Dubái. Ah, sí. Ah, ¿viste? Ajá, Es la muerte, te después digo. pasé a Qatar, donde estuve 10 días, 11 días. Después estuve en España, pero ya España fue como súper, ni para conocer, porque la verdad no conocía. Estuve en Madrid y Barcelona, soy seguidora del Barça 100%, así que estuve como loca ahí. Y ese fue como el viaje, ese fue el viaje que tuvimos. Me moría por ver a la selección de Argentina jugar, Sí. porque he admirado a Messi toda mi vida, Bueno, desde que lo empecé a ver. ¿Qué posibilidad tuviste? ¿Qué partido Y viste? el primero contra ¡Oh! Arabia. Contra Arabia Saudita. Pero ustedes no saben lo que a mí me costó conseguir una entrada. Bueno, O sea, contanos. fue una locura. Contanos. Que de hecho yo estaba con Kiki y con Nati, pero ellos tenían que ir a grabar unas cosas y yo dije, no, yo quiero ir a buscar una entrada. Claro. O sea, voy a ir a buscar una entrada. En eso, un primo que también fue al mundial me Ok. pone un mensaje y me dice, Gaby, aquí venden entradas. Es como un centro de comunicación. Claro, que llegan todos. Llegan, ajá, o sea, que usted puede comprar entradas oficiales, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo viajo? Había O sea, mucha apenas reventa. tenía un día de estar en Qatar y yo no sabía por dónde viajar, cómo se movía el metro, o sea, era una locura, porque muchos dicen que era pequeño, pero no, era grande, había muchas cosas a seguir. ¿Era complicado? Más o menos, o sea, no, era fácil porque usted viajaba todo en metro, pero entonces yo dije, voy a pedir un Uber, no sé si puedo decir la palabra, bueno, voy a Sí, pedir, por No voy nos a- supuesto. pagan, pero posiblemente no van a pagar pues, después más adelante. bienvenidos, me dan la mitad de la... Sí, sí. No, entonces yo dije, bueno, voy a irme porque si no, no me da la chance de llegar. Faltaba como una hora para que empezara el partido. Ah, Yo dije, ahí. sí, sí, yo andaba con camisa de la selección Claro. de Costa Rica y todo, o sea, no lo había planeado, pero yo dije, algún partido voy a intentar Voy. ir, porque yo solo tenía entradas para los partidos de Costa Rica. Llego, me voy, ahí llego a un lugar donde ya me bajo, ok, ¿Entradas unas accesibles? filas ¿Entradas accesibles? increíbles y valían $600. No era que 600, no era que eran 400 accesibles dólares. las entradas en Qatar. Ahora se están vendiendo en revés. Ah, ok. Claro. Entonces yo llego y hay filas de filas de filas y yo decía, no puede ser posible, o sea, ¿cómo voy a hacer esa fila? Y me encuentro unos mexicanos, entonces había un grupo de mexicanos y les pregunto que si no saben quién vende entradas y me dicen que estaban comprando para otros partidos, pero para el de hoy me dicen, y yo sí, no, imposible. Ah, me dicen, hay un gordito, no lo digo por ofender, No, pero hay un un mae. gordito que hay aquí, que no sé qué, que es el que las está vendiendo. Pues hay un gordito, allá en la esquina. Y yo, Sólame. bueno, está bien, si lo ven me avisan. Entonces ya yo me quedo como viendo a ver qué hacía, o como, ¿verdad? Ahí, En vos eso a la, me- a la expectativa para comprar Sí, la o sea, yo entrada. andaba viendo a ver Sí. qué hacía. En eso me dicen, él las está vendiendo más baratas a $200. Y yo, bueno, está bien, $200. Yo sí sacado. Sí, sí, lo que pasa es que para ver a No me Messi. importa. Claro. ¿Verdad? O sea, hay cosas en las que yo gastaría plata, Por en otras supuesto. no. En Es eso, una vez. Ajá. Entonces yo lo veo, entonces ya me acerco, entonces ya empiezo a hablar como con él, me dice que sí. Entonces agarra el celular
y saca la calculadora que uno tiene aquí en el celular y me pone 200, Sí, ¿verdad? Que las venden $200. sí. Entonces yo, buena tica, para regatear, le hago así y le hago 150. Haciendo así. Y entonces, Pero era gordito, pero no boludo. ¿Qué te entonces, dice? bueno, me dice, vámonos. Entonces, Te digo que en sí. inglés, ¿verdad? O sea, yo no sé de qué nacionalidad era. Entonces me dice, sígame. Entonces me voy y nos alejamos un poco y se sienta como lo que conocemos como un pollito, Sí. ¿verdad? Que hay como en esa zona. Sí. Entonces llego, me siento y saca un bolsito, abre y un montón de Sí. entradas. Yo decía, hacerle así, ¿verdad? Tenía un montón de entradas y saca una y me la da. Pero cuando uno estaba en el mundial, tiene una aplicación en el celular que también tiene los boletos virtuales. Ok. Entonces, si yo tengo la física, necesito la virtual. Hay una forma de pasar de celular a celular la entrada para que ya usted. Claro, claro, ¿cómo se hace acá? Entonces, yo le digo que me pase el Que te la código, mande, sí. ¿verdad? Entonces me dice que no lo tiene. Entonces, ya ahí ya para explicarle todo, tuve que escribirlo en el traductor y le dije, vea, yo no quiero sonar desconfiada, pero necesito el código porque si no puede ser una Te estafa, rechaza. Sí, sin una falsa. ofenderlo, ¿verdad? Le escribí así y todo. Entonces lo lee y se enoja. Y me hace así, fue la entrada y me dice, no, que él no me está, que no, Sí, que chao, sí, chao, que chao. sí es real, que sí es real, que sí es real, era lo que él me decía, que la entrada. Entonces ya yo no sabía qué hacer, o sea, era botar la plata, sin Pero saber. podías Podía, igualmente entrar con esa física. pero si alguien entraba con el código antes que yo, Ah, ok. ya me bloqueaba. Claro, Ok, te podía vender 2 veces la entrada. podía venderlo 2 Ahí veces. entendí. Entonces yo dije, bueno, él se enojó por lo que yo le dije y se levantó y se fue. Y Está me bien. dejó ahí sentada. Y yo, bueno. Entonces me voy caminando y me topo a los mexicanos que ya venían. ¿Qué, tica? ¿Cómo le fue? No sé qué, ¿verdad? Y yo, mal, es que no tiene el código. No, 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 entonces no, porque si no tiene el código, Bien, mejor ok. no. Qué bien. Entonces ellos me aconsejan. Y en eso yo lo veo y él me está viendo. El gordito, Gordito, bueno. gordito, 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 gordito. ya, Querida, ya, gordito, ya. querida, gordito, querida, gordito, querida. ¿Y qué boludo de gorda? Yo tenía, Dale, se aguantaba. ¿Y qué boludo? yo tenía los $200 aquí en la mano, ¿verdad? Y le hacía así, Y entonces Con código, Ya, con código. código, dale código. ya no había tiempo. O sea, si él no vendía esas entradas que le quedaban, Se ya clavaba. no Sí, vendía también. más, Se o clavaba. sea. Entonces yo creo que él estaba pensando en eso. Entonces yo le decía, es que vean, me está viendo, pero Me yo- está viendo, Claro. dice Gaby. Entonces ellos decían, sí, 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 pero ¿qué va a hacer? Y yo, es que yo no sé, digo, ir a comprarle la entrada. Pero yo, como buena tica otra vez, agarré $100 y 100. los guardo. Porque ya yo dije, él ocupa venderlo. Uy. Ya yo vi la desesperación de él. Vos sos una Entonces, viva, agarro Gaby, vos sos $100, una ¿verdad? viva. Y yo, no, sí, porque era opción de perderlos, porque no tenía el código. ¿Sí? Entonces yo dije, si los pierdo, Son sí, 100. todo bien, me duele 100. y demás, pero bueno, Ya está. voy a jugármela con 100. Entonces yo voy y él viene, y yo voy y él viene, yo veo que él viene, ¿verdad? Caminando. Entonces yo llego y nada más le voy a decir, oye, $100, ¿verdad? Y me- Encima que debe, cobra. $100 dice, yo. Venga, es lo que tengo. Es lo que tengo. Yo, $100 y me hace, ¡pum! Y me da la entrada y le hago yo así. Y yo, gracias. Y me voy y me dicen los mexicanos, ¿qué, tica? ¿Cómo le fue? Y yo, bien, se la compré en $100. ¿Qué? $100. Y entonces empiezan a hablar entre ellos que deberían ir a comprarle $100 a claro. él para ir a ver el partido. Claro. Pero al final me dicen, váyase ya, porque no le da tiempo de llegar. O sea, yo estaba lejísimo del estadio todavía. bueno. O sea, todo fue No una era que estabas odisea. al lado, no era que estabas. No, 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 yo tenía que irme en el metro. Pero explica a la Entonces- gente, lejísimo que era 1 hora. Bueno, media hora. vos, Media, ¿no? media hora. Media hora era. Bueno, O sea, para un y mundial. el partido iba a iniciar en 40 minutos. Ah, ok, estabas Por ahí. eso estaba lejos, no Sí. porque otra cosa. El metro, si no, uno llegaba a lo más bien. Y de donde lo deja el metro es una caminata terrible, sí, que ustedes sí. no tienen idea de lo que uno camina en los estadios. Para llegar a los estadios. Es impresionante. Entonces yo llego y yo no, aquí la ventaja es pedir otro de aquellos. Mira, llamo para pedir un Uber. Ah, ok. Otra, segunda Ya, mención, Uber. muchachos, Buena plata. ¿por qué no meten un poquito? Sí, no. Perdón, Gaby, ¿a quién llamaste? Un Uber. Ah, Tercera debe ser. mención. Dale. 300 dolaritos. Uber, Ya, mirá. ahorita hacemos Ah. negocio, ahí van a ver. Después, yo lo llamo y entonces eso que se perdía y se perdía y se perdía, como que no me encontraba. Y yo decía, estoy perdiendo demasiado tiempo aquí. O sea, ya yo empecé a Claro. desesperarme y yo decía, ojalá que esta entrada sirva, ¿verdad? También, Y nada, tenías esa, porque esa yo presión. me moría por ver a Argentina jugar. Y entonces yo decía, no puede ser, ¿verdad? De nada. Y yo dije, no, ya, o sea, ya llega un momento, me esperé casi 15 minutos y no lo logré. Entonces veo que vienen unos argentinos ahí y me voy con ellos, porque yo no sé a dónde llegar al metro. Claro. Apenas tenía un día en Qatar. Entonces ya me voy yo con ellos y ya les pregunto que si van para el estadio, entonces me dicen que sí, entonces me empiezo a caminar con ellos y íbamos rapidísimo. Ellos sabían cómo montarse, No, cómo ir, todo. no, ahí hay guías, entonces ya Ok. uno se encuentra los caminos. Aquello de las manos. Ajá, Lo de las entonces, manos. it's way, aquí todavía, ajá. Entonces nos decían dónde ir al estadio, entonces hay divisiones, los que van para el estadio en este metro y Sí. los que van para otros lugares. Ah, ok. Entonces el estadio se llamaba el Lusail. Sí. Yo iba para ese.
Entonces llego, me voy y me encuentro a unos árabes de Arabia, ¿verdad? Andás con todos, los Entonces- mexicanos, los argentinos, Ya, el gordito que sabe hablaba que era. en inglés, Los medio árabes. hablaba, ¿verdad? Y entonces yo iba ahí, ¿verdad? Yo decía, "Uy, Dios mío, que me sirva esta entrada, ¿verdad? Y que me dé chance de llegar. Claro. Y cuando veo dos árabes ahí, bueno, de Arabia, y me dicen, me gustan sus tenis. Y yo, bueno, y empezamos a hablar de Messi, porque Pensé decía, que le había vendido las Claro, tenis. ya dice, Era buen 200, negocio, dice, Gaby. 200, Era 200. buen negocio. Sacó y Te digo, tres. "No, yo no pienso en el Sacó la estadio". calculadora, Diego, hizo así, Diego, Pero 200. 200, te digo, 250. Entonces empezamos a hablar y ellos me decían, no nos importa que Messi nos haga los goles que sea, vamos a ir a ver a Messi. Empezamos a hablar de Messi. Y nos ganan los putos árabes. Llegamos, nos bajamos ahí, No se puede decir árabes. Pero entonces se puede decir empezamos a caminar y caminar y caminar y caminar. Y vienen varios filtros. Ya llegamos al estadio, después de caminar demasiado. La entrada te El servía, partido te era servía, a la te servía. 1 de la tarde ahí, Sí. ¿verdad? A esa hora. Solazo impresionante. Y llego, primer filtro, le revisan a uno todo. Yo tenía una acreditación como medio, ¿verdad? Entonces yo tenía una acreditación ahí para generar Sí. contenido. Sí. Entonces ya me revisan, entonces no es como tan No excesivo. tan riguroso, Ajá. no era tan riguroso. Paso ahí, viene otro filtro y llego, puerta 1. Y me fijo, Ese era. puerta 28. ¡Ay! Te faltaban 27. Caminar Gaby. más. Y yo decía, bueno, pero el 28 es mi número, 28 de marzo. Yo voy a entrar, ¿verdad? Claro. Ya empiezo así, como a Y empezás a caminar, Y empezás a rodear todo empiezo el... a caminar. Y de hecho, habían personas que viajan, ¿saben qué? Como en carritos de golf, son los VIP, los, Sí, los ¿verdad? jeques. Los jeques. Y yo decía, yo deseo subirme en uno de esos. Ya había caminado tanto y ya decía yo, oye, ya empezó el partido, ya empezó el partido. Pero estabas ahí. Ya estabas a un estaba ahí paso. en el estadio, todo el mundo corría, todo el mundo se movía, y filas de filas de filas, y llego a la puerta 28, ahí sí, o sea, yo tengo la entrada hoy día así Sí. impresa, ¿verdad? Aquí en mi casa, del Sí. recuerdo. Usted llega a una parte que es como el aeropuerto, donde usted lo pone, si Claro. sale en rojo, chao, y si Y si sale no, en no verde, pasa. pasa. Si no, Ese no. era el filtro Ese final, es el Gaby. filtro imposible de avanzar, o sea, sin eso ya usted no puede. Y llego yo, y, ya, Metés una respiración Sí. y apoyás. y hago así, y se pone en verde. Ah, Y yo me dieron unas ganas de llorar, y hago así, y entro, sí. y estaba el tiro de esquina aquí. O sea, yo pensé que me iba a tocar allá, Sí. que así donde. Y yo veía a Messi a los 5 metros, digamos. O sea, porque encima realmente el gordito te dio una ubicación de por puta 100 madre. dólares. $100. Y yo decía, no puede ser. El partido era a las 4 de la mañana, hora de aquí. Yo Sí. llamé a mis papás en videollamada, todo. O sea, yo estaba como Sí, loca. obvio, obvio. Se me pone Eh, mucho Sí, imagino. obvio. Y de hecho, me tocó sentarme en la parte eran 12 amigos que están viajando, argentinos, que están viajando a Por todos los todos lados, mundiales, todo el de mundial. ahora en adelante. Había una pareja de esposos adelante mío. O sea, que la papá y pasaste el hijo. bomba Me también. invitaron una botella de agua, todo. O sea, no, fue increíble porque estaba haciendo Claro, demasiado o sea- sol. Claro, perdió Argentina, pero fue. No, sí. Para mí ahí fue, arrancó todo. lo mejor. Una emoción, Lo mejor, A o mí, sea, en lo particular me encantaría que esta charla, obviamente, Gaby nos siga contando un montón de cosas. Yo no voy a terminar, no voy a cortar. Yo no Vamos. quiero cortar. síganos hay en vivo en las redes Sí, sociales. hay un post. De, Ah, después, bueno. ¿no? Bueno. Gaby, me quiero quedar con la última y después Ajá. agradecerte. Y Diego te tiene un presente ahí del mismo quilombo. Sí. Cuando pasás, porque es más o menos un poquito la pregunta, ¿no?, que te hice al Ajá. principio de la niña, ¿qué le dirías? Pero Ujú. cuando se da en verde ese molinete, sería una Me especie encanta, de me barra. encanta cómo enseguida ¿Cómo vas- explico a la gente? No, cómo enseguida vas. ¿Cómo la llevo? Agarrás algo y enseguida Bueno. sacás. Cuando pasás, ¿no?, el escáner, está verde, Ujú. haces así, ves, no sé, ¿qué puede? 80.000 personas lo usa ahí, ¿le puede entrar? Sí, no, más. Se hizo récord, de hecho, ese 85.000 día. personas, pone Por ahí la un poquito final. más. 85.000 personas. 86.000 personas. entonces- yo le tomé foto. Se viene, ¿no? Se viene la memoria o el recuerdo de San San Ramón, Niño. de Ah, sí. No, yo Deportivo, lloré. de Repretel, claro. De todo. ¿Qué lo- En bueno. el momento que tenías que volverte con tu papá teniendo ya 35 años. Fuera- Ah, fuera de eso, mentira, 35. no, mentira, mentira. Gaby, fuera de eso, digamos, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿O en quién te acordás? Por eso llamé ¿Quién? a mis papás en Ah, Los videollamada. viejos, de los O sea, viejos, de los llamé a mis papás. papás en videollamada y les dije, estoy viendo a Messi, o sea, y todavía ni siquiera había ido a un partido de la Sele, porque ese Claro. fue mi primer partido Claro. en el Mundial, ese partido. ¿Qué Ese pasó? fue el primer partido de un mundial. De un Mundial. De un mundial. Y yo llegué y yo lloré, y porque obviamente la gente no Claro. sabe qué No. siente uno. Y así le pasó a un montón de gente, ¿eh? Sí, y yo después dije, "Ay", ¿verdad? Pero esa fue la gran, de todo el Mundial, ese día me sentí como más Más realizada. Totalmente. Bueno, si es de soñar, Muy entonces bien. estamos 2023, el Yo 2026. lloro, boludo. ¿Qué me pasa? ¿Qué El- me agarra la sí, andropausia? te agarró un No sé poquito, qué me sí. agarra. 2023, 2026 vamos a hacer Armemos Quilombo, lo vamos a tener que hacer desde alguna
Como lo dijo algún otro Vale comunicador. demasiado la pena. Como lo dijo algún otro comunicador. En el 2026 estamos, la puta madre. Yo sí Bueno. digo que nosotros que somos futboleros y cualquier persona que sea futbolera, si puede hacer el esfuerzo, porque hay formas, de verdad, yo les puedo, Hay forma. les puedo aconsejar, Gaby, da ese mensaje, les puedo porfa. aconsejar, no, y no es por bajar el piso a las agencias, No, porque no. todo el mundo hace sus negocios Sí, y todo claro. bien, pero hay formas encanta muy económicas de que viajar. digas eso, me encanta que digas Es muy eso. económico de viajar, es Claro. muy económico. Hay gente que va a Europa y gasta más plata que lo que yo gasté en el mundial. O sea, Claro. se los digo así. Es un gran increíble. mensaje porque No hubo es mucha que gente. yo fui y boté un montón de plata, o que tuve que ahorrar, o sea, sí, y gracias a Dios me ayudé con patrocinios Sí, y todo bien. Pero era lo que no Pero- pensabas vos, decías vos, me va a pero- salir carísimo. No, Ajá, yo pero lo que decía, acaba de "Va a ser decir, que carísimo". no sabía que con esa... Hay muchas formas de viajar económicamente y no gastar en excesos, en hoteles allá y todo, y lugares bien donde usted pueda dormir, o sea, donde vaya a disfrutar del fútbol, no va a otra cosa, ¿verdad? por supuesto. Entonces fue muy bonito. Y otra cosa bonita de Qatar es que no había alcohol. Entonces la gente de verdad estaba guiándose por la pasión del corazón Claro. de su país y ver cómo cada país celebraba, se emocionaba cuando Sí, uno que los no veía había un cantando. aditivo extra No, que vos era decís, real. La están gente- borrachos, no, está no, ese... no, usted los veía bailando y era gente bien, o sea, que estaba bailando porque sí, o que estaba coreando, cantando. Por la O misma sea, pasión, lo que te usted mueve la iba en el pasión. metro y alguien llegaba a saludarle y le empezaba a bailar, o sea, Claro. fue impresionante. Ese mundial yo siento que también tal vez muchos decían, ay, que no es un mundial como la fiesta y eso, no. Yo lo disfruté más Claro. porque creo que logré distinguir cómo cada país. Perdón, Gaby, celebra. y no es porque haya ganado Argentina, porque el segundo que iba a decir, no, segundo Francia, Ese perdón. partido lloré Pero- 3 veces en la final. Obvio. Y yo La me acordaba mejor en final del en mundo ese de estadio todos yo los estuve, mundiales. Yo estuve Claro. ahí, en ese estadio fue la final, Claro, donde el yo Lusail. estuve. Claro. Y por eso yo viéndolo, y yo no se lo decía a nadie porque son cosas mías, pero yo decía, yo estoy, yo vi todo el partido, yo decía, entonces fue súper. Bueno, Gaby, Gaby. gracias. Te vamos a dar un presente que es un vino, un Norton, un Cabernet Sauvignon, que ojalá que lo puedas disfrutar con tus Sí. seres queridos, obviamente de la isleña. Y gracias por venir con nosotros, sabes que sos Ay, gracias. una gran amiga, una amiga Sí, de la casa, los tanto amo. de Pablo como mía, así que gracias por venir. No va a ser No, Qué ni la primera ni la última. Gracias, qué rico. Y nada, desearte los éxitos de acá a lo que viene, como venís Amén, haciendo amén. las cosas y que todo sea Muchas para gracias. bien. Muchas gracias por invitarme, por verlos otra vez. Me alegra demasiado el corazón estar aquí con ustedes. No saben lo que a mí me llena Yo lloro, demasiado. yo lloro. Y No sé si es de el verdad, que sigan así porque tienen un programa precioso, lindísimo, donde pueden recibir a la gente a compartir bastante bien. bueno, este Los fue amo un... mucho. Gracias, Ay, no, Gaby. Bueno, mientras... Qué pelotudo, estoy hecho pelotudo. Mientras vamos cerrando, que es un programa que revive mucho las emociones Claro. y que por medio de una comida y una copa de vino o un café, como dice Gaby, siempre se logra plasmar los sentimientos que se De van. amistad, de La amistad. los sentimientos que se van. Empiezan y siguen llegando los invitados, Ah, grandes sigue invitados llegando que tenemos gente hoy. y de nivel, sigue llegando gente de Dieguito, nivel. déjame despedir. Gracias, Gaby, te queremos mucho. Este es un capítulo más de Armemos Quilombo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.